Ya tenemos 4 semanas exactas transitando sobre un discurso importantísimo que recoge y registra el apóstol Juan en el capítulo 5 de su Evangelio. Hemos venido ya como una especie de carrera de Fórmula 1, ¿no? Ustedes saben esas carreras de Fórmula 1 que tienen 50, 60, 70 vueltas aproximadamente entre hora y media y 2 horas de estar dando y dando vueltas en el circuito y por supuesto haciendo diferentes paradas en los pits. Así hemos venido haciendo nosotros. Hemos venido haciendo diferentes paradas en los pits porque hemos tenido que tratar esto parte por parte, hemos tenido que venir viendo cada uno de los detalles que están dentro de este discurso porque son detalles sin duda alguna que tienen una trascendencia muy importante en el mundo espiritual y que todo cristiano, todo creyente en la fe cristiana debe manejar con precisión. Estos detalles que hemos venido exponiendo ya y que hoy es la cuarta clase o la cuarta parte del sermón que nos viene ocupando de esta importantísima homilía de Cristo, tienen que recogerse y tenerse presente, porque quienes flaquean en los aspectos que Cristo acá menciona son las personas que luego están a un paso de convertirse en herejes, en apóstatas, en gnósticos o en cualquier tipo de situación o entrar a cualquier tipo de condición que luego, de lejos de ser personas ortodoxas en la fe, se convierten en personas que comienzan de alguna manera a estar de forma presuntuosa exponiendo una serie de cuestiones que no tienen nada que ver con la palabra y que no tienen punto de contacto con las Sagradas Escrituras. Y ya ustedes saben que el tema cristológico es de vital importancia para la fe, porque si no fuera importante ni siquiera nos llamáramos cristianos. La razón por la cual nos llamamos cristianos es porque precisamente nuestra fe está centrada en Cristo. Si no estuviera centrada en Cristo no se llamaría cristiana. Si estuviera centrada en el Espíritu Santo y no en Cristo, sería otro el nombre que le hubiéramos acuñado a nuestra religión. Si estuviera centrada en el Padre, de igual forma, aunque sabemos que está centrada en la Trinidad, pero de manera particular y especial en Cristo, por todo lo que nosotros conocemos de Cristo, por todo lo que Cristo dijo, por todo lo que Cristo hizo. Y ya sabemos todos que Dios, aunque ontológicamente es un ser, porque tienen el mismo material, por ponerlo en algunos términos naturales, genético, tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo, sin embargo Dios es, como lo acabo de ver, como lo acabamos de mencionar, es tripersonal. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la salvación y hablamos quién es entre las tres personas el que actúa en el momento de la salvación, hay gente que no sabe contestar esa pregunta. Y les cuento que yo tampoco la sabía contestar. Yo pensaba que cuando nosotros hablábamos de salvación, puesto que vemos que es Cristo el que muere en la cruz y el que hace todo lo que hace y el que resucita y el que dice que nos justifica, etcétera, yo pensaba que el único que actuaba en la conversión o en la salvación era Cristo, pero no. Cuando estamos en la conversión, cuando pasamos de las tinieblas a la luz admirable, estamos viviendo un proceso donde la Trinidad completa está haciendo acto de presencia, es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, estos detallitos que a veces se pasan por alto y que no muchas personas tienen con mucha claridad este asunto, bueno, tienden a veces a causar serios problemas dentro del peregrinaje de fe que algunas personas pueden llegar a tener, y eso sin duda alguna es un problema, y es un problema que hay que resolver. Por eso nosotros hemos tenido que dar un énfasis fuerte en esta congregación, aunque esto no debe ser de esta congregación únicamente, esto debe ser de todas las congregaciones que proclamen la fe cristiana. Una congregación que dice ser cristiana y no proclama a Cristo o habla más de cualquier otro personaje que de Cristo, caramba, hay que poner en duda el cristianismo de tal congregación. Por lo que el mensaje de Jesucristo siempre va a ser fundamental y debe ser siempre el punto de partida de todo lo que nosotros enseñemos en el púlpito. De no ser esto así, tendríamos que poner en duda muchas cosas. Y es lamentable que mucha iglesia hoy esté presa detrás de los barrotes de creer que pues ya parece ser que
los mensajes de Cristo, hablar propiamente de la persona de Cristo no se hace tan relevante, sino que hay que comenzar a indagar por otros lados, hay que presentar un mensaje más fresco a la iglesia, hay que presentar un mensaje que aluda a nuevas revelaciones. Y bueno, ya ustedes saben en qué termina parando todo este desastre cuando se cree que esa es la versión del Evangelio que se debe tomar en estos tiempos. Porque bueno, lamentablemente las eras cambian, las sociedades cambian, la manera de pensar de muchas personas cambian, sujeto por supuesto a los paradigmas nuevos y a las nuevas tendencias siempre ponen a la gente en una situación distinta a la que pudieron haber tenido hacían siglos atrás o hasta incluso algunos añitos atrás. Entonces, esto sin duda alguna es algo que tiene que saberse manejar con mucha precisión, porque como ya yo les he dicho a ustedes y lo he escrito en varios de mis artículos, el Evangelio, si bien gloria a Dios por ello, es el mensaje que más ha podido llegar al mundo, puesto que tiene una versatilidad y una forma de amoldarse a cada cultura que es sin duda alguna impresionante. Él no debe perder la esencia, así como el agua contiene la misma esencia y no la pierde nunca, es H2O, son dos átomos de oxígeno y uno de hidrógeno, aunque se intercambian las valencias y queda el 2 con el hidrógeno y el 1 con el oxígeno, porque se intercambian las valencias hablando químicamente. Eso lo vimos en cuarto y quinto año de bachillerato. Aunque el agua pueda cambiar de forma dependiendo del recipiente donde ésta se derrame, su esencia sigue siendo la misma, y eso es lo que debemos hacer con el Evangelio. Eso es lo que debemos hacer con el Evangelio, pero hay gente que está cambiando no solamente el vaso, sino también está adulterando el agua. Entonces les está echando un poquito de vino a veces, o les echan, no sé, algún tipo de droga o medicamento extraño, supuestamente dizque para, no sé, emplear nuevas formas que según ellos parecen que pueden ser más efectivas luego de la predicación del Evangelio, etcétera, ¿no? Entonces, de allí surgen las más diversas formas de distorsión del Evangelio que podemos nosotros encontrar dentro de la variedad tan amplia que vemos en la cristiandad de hoy, ¿no? Por ejemplo, personas que lamentablemente, y esto tengo que decirlo, no lo tenía presente hacer, pero tengo que decirlo, hay muchos cristianos hoy con un libertinaje pero tan horripilante, tan escandaloso, que yo todavía me pregunto cómo es que esas personas pueden seguir diciendo que son cristianas. Hermanos que dicen ser hermanos y son unos exhibicionistas de cinco suelas, y salen en interiores, mostrándose en interiores en fotos en Facebook, y dicen que son cristianos, están tatuados de los pies a la cabeza, se muestran con su esposa o con su novia en piscinas y en lugares casi desnudos, y dicen ser cristianos, e incluso son cantantes, utilizan el púlpito para cantarle al Señor, y hasta algunos de ellos son pastores, y hacen estas cosas. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, pues precisamente a la mala interpretación que le hemos dado al Evangelio, y a que lamentablemente ha sido más el mundo quien ha venido a modificar la mente del evangélico del siglo XXI cuando debería ser al revés. Entonces, claro, podemos sacar las excusas, por supuesto, totalmente fuera de contexto, porque no tiene otra forma de decirse eso. Bueno, pero es que Pablo dice que él se hacía judío a los judíos, se hacía gentil a los gentiles, se hacía griego a los griegos, se hacía esto a lo otro, se hacía burro a los burros, se hacía chivo a los chivos, etc. Entonces con eso justifican cualquier tipo de acción, no importa cuán arbitraria esta pueda ser, para hacer los desastres que hacen, que no son más que la exposición de lo que siempre ha estado en su corazón. Las personas que hacen eso no es que lo comenzaron a hacer en el momento que entendieron que tenían que hacerlo para ganar más gente. No, es que esa es la naturaleza propia de esas personas. Porque el que no le importa andar en eso y en verdad no tiene esa naturaleza, no, olvídese, o sea, no va a andar en eso. No va a andar en eso. Entonces, seguimos dándole mucha mala fama y mucho mal testimonio al Evangelio. Demasiado mal testimonio. Entonces debemos tener sumo cuidado con eso, hermanos, y tenemos que cuidarnos con cada cosa que hacemos, con cada cosa que decimos. Ya ni decir de lo que pensamos, y aunque lo que pensamos la gente no lo puede ver, porque eso solamente lo puede saber usted y Dios,
Sin embargo, acuérdese que lo que pensamos es lo que termina definiendo lo que somos, lo que hablamos y lo que decimos. Entonces hay que tener cuidado con todas estas cosas. Yo quería hacer este llamado porque, caramba, de verdad veo con mucho dolor cómo tantos hermanos hoy están completamente sumidos en esa perdición. Y me lleva muchas veces a preguntarme si es que realmente son cristianos. Me lleva a preguntarme eso. Me lo hago una y mil veces esa pregunta, porque ser cristiano, como siempre lo he dicho, no es simplemente salir y hablar de Cristo y poner de vez en cuando en el wallpage de una computadora o de su teléfono, o de vez en cuando escribir un versículo bíblico en el estado o utilizarlos en las redes sociales. Eso no es ser cristiano. Eso lo puede hacer cualquier persona. De hecho, yo he visto mucha gente del mundo que hace esas cosas y ni pendiente con la Biblia, ni pendiente con el cristianismo, ni con ninguna de estas cosas. Entonces, que yo hable de Cristo no me hace cristiano. Yo tengo que conducirme como Cristo se condujo si quiero realmente ser cristiano. Vamos entonces a entrar en el texto que nos estará ocupando hoy. Vamos a estar entonces, según el registro que hemos venido desarrollando de este discurso importante de nuestro Señor Jesucristo, vamos a estar entrando en los versículos del 37 al 42, seguimos en el mismo capítulo 5 de Juan. Y este es el penúltimo mensaje, esta es otra de las paradas en los PIC que hacemos, y este es nuestro penúltimo mensaje. Ya para dentro de 2 semanas debemos ya estar, Dios mediante, cerrando completamente este discurso. Como ven, nos ha tomado la mitad del capítulo 5 sesiones, ¿no? 5 sesiones que hemos tenido que hacerlo así porque son palabras de vital importancia para la espiritualidad cristiana. Dice entonces la palabra de la siguiente forma, y leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Gracias por su palabra, Señor. Le pedimos en el nombre de Jesucristo que por favor abra nuestra mente y nuestro corazón, que su Espíritu Santo nos dé la inteligencia y la sabiduría que necesitamos para poder discernir esta gloriosa palabra, y que no quede simplemente como una información más que se aloja en los registros neuronales, sino que pueda ser una práctica de vida persistente en cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí tenemos varias cosas, ¿no? En el discurso de hoy tenemos varias cosas. Acuérdense que una de las cosas que hemos venido desarrollando, uno de los tantos puntos que hemos venido desarrollando a través de lo que ha venido siendo esta homilía de Cristo, es el tema de los testigos, ¿no? De hecho, la semana antepasada comenzamos con los 2 primeros testigos. Los testigos, cuando hablo de testigos, hablo de las personas o de las entidades que atestiguan acerca de la persona de Cristo, que hablan y afirman que Cristo es real, que lo que Él dijo es así, que debemos prestar atención a sus palabras, que debemos prestar atención a sus razones. Los 2 primeros testigos que estudiamos tenían que ver, uno con Juan el Bautista, que en ese caso estaríamos hablando de los hombres, y otro tuvo que ver con las obras. En este caso tenemos 2 nuevos testigos que se añaden, y con esto se completaría ya la totalidad de los testigos que hablan acerca de Jesucristo, o que afirman la realidad de que lo que Cristo hizo y dijo es cierto, y que no podemos negar nada de lo que el Señor ha dicho. El discurso aumenta en severidad acusatoria contra los falsos religiosos, que en este caso eran los judíos, contra los falsos religiosos. Entonces vamos a ver cómo va subiendo en severidad, y Cristo va puntualizando una serie de eventos, una serie de realidades que vienen a ser un golpe bastante contundente contra la religiosidad falsa del judío del primer siglo. Y no solamente contra la religiosidad del judío del primer siglo, porque este no es un problema que solamente atañe a los judíos. Este es un problema que atañe a todas las generaciones en cada uno de los países y en cada una de las culturas que se ha predicado este bendito y santo evangelio.
Así que esto no es un problema solamente de los judíos, fue un problema de los judíos para el primer siglo, puesto que Cristo fue el que en ese momento estuvo diciendo lo que decía, y sabemos todo lo que implicó el discurso de Cristo ante toda esa cuerda de personas y de lobos rapaces que estaban dentro del Israel del primer siglo. Pero esto ha sido un problema histórico, esto ha sido un problema que ha venido arrastrándose desde que la propia iglesia es. Desde que la propia iglesia hemos venido arrastrando este problema. Y lamentablemente nuestro siglo, nuestra centuria presente no es la excepción, y de hecho nosotros tenemos nuestros propios problemas. Problemas que en base son los mismos, pero que se han de alguna manera vestido con otros ropajes, se han hecho un poco más sofisticados, algunos un poco más, digamos, de alguna manera, no sé, más sutiles. Se presentan de forma tan sutil que a veces las personas no se dan cuenta que estamos precisamente apelando al mismo problema que en otrora habían estado teniendo que combatir los apóstoles, los profetas y el mismo Jesucristo. Pero bueno, esto es algo que vamos a tener que, sin duda alguna, puntualizar. La acusación pone además al descubierto toda una realidad muy oscura que se oculta detrás de la mente y de las palabras y de las acciones y de todo ese ropaje bonito que podemos ver que muchas personas religiosas o en ocasiones tienen. Esos atuendos hermosos y preciosos, esos, qué sé yo, esos Armanis, esos trajes Armanis que a veces algunos pastores tienen de $3,000 en el púlpito, de $4,000 en el púlpito. No nos podemos dejar llevar por las apariencias, y ya ustedes saben que ese incluso es un apotegma fundamental de la cultura, es un dicho popular. Las apariencias engañan, ¿verdad? Nosotros no sabemos, por las apariencias no podemos juzgar nada, a veces juzgamos mucho. De hecho, eso es una tendencia muy natural en el ser humano, el de juzgar simplemente basándose en la apariencia de algo, sin ver lo que realmente está detrás de eso, que a lo mejor no me parece muy vistoso a la vista, pero que no sabemos lo que está detrás de eso. No sabemos lo que está detrás de eso. Hay que tener mucho cuidado entonces con eso. Pero esta gente oculta una realidad muy oscura que Cristo pone al descubierto. Y nosotros como cristianos tenemos el imperativo ético de poner al descubierto estas realidades oscuras, no solamente de la gente, de nosotros mismos. Porque, mire, yo siempre lo he dicho, bueno, no digo siempre, pero en ocasiones lo he tenido que decir. Nosotros tenemos que ser nuestros mejores y más prominentes críticos. Es decir, nosotros tenemos que estar constantemente en una tarea de autocrítica. Es necesaria la tarea de autocrítica, de revisión, de inspección, de autoinspección, de autoauditoría interna, introspección, retrospección. Es necesario que lo hagamos, porque seguimos arrastrando viejos vicios del viejo hombre. Seguimos arrastrando esos vicios que sin duda alguna se ponen como obstáculos gigantescos delante de nosotros en muchas ocasiones para tomar decisiones que sabemos que tenemos que tomar, pero que muchas veces nos cuestan precisamente porque estamos llenos de una serie de antivalores todavía que arrastramos de la época antigua, que nos impiden avanzar y dar los pasos de fe que tenemos que dar. Entonces siempre siguen habiendo realidades oscuras dentro de nosotros. Siempre hay rincones oscuros dentro de nuestra internidad y dentro de lo más profundo de nuestro ser. Y para que nosotros podamos identificar todas esas áreas que están en conflicto y que generan disonancias en nosotros y nos impiden muchas veces dar pasos de fe, tenemos que estar en esa autoevaluación y en esa autocrítica. El mejor crítico siempre tiene que ser usted mismo. Yo estoy convencido de eso. Porque no hay nadie mejor que usted mismo, solamente Dios, por supuesto, pero después de Dios el que mejor le conoce es usted mismo. Y usted sabe lo que está mal y lo que no está mal dentro de lo que usted piensa, de lo que usted hace. Porque hay cosas entre las que nosotros hacemos que no son públicas. A veces idealizamos a ciertos personajes creyendo que son, caramba, todo un ejemplo a seguir dentro de la sociedad, porque no le vemos hacer ni decir nada en público que les ponga en compromiso con la moral y la ética, pero acuérdense que el concepto persona es precisamente eso, ¿no? Vender una imagen de consumo público que a lo mejor no se corresponde con la realidad, y de repente esa persona no muy bien ha entrado en su casa y es todo un desastre, y aquel hombre o aquella mujer que en público parece ser
un ejemplo a seguir, se convierte en la intimidad de su vida, en sí, un ejemplo a seguir, pero para las personas que tienen a Satanás como Dios. Y estas cosas pasan. Por eso la palabra nos llama a tener discernimiento y a pesar los espíritus, ¿verdad? Lo importante de tener discernimiento y de pesar los espíritus. ¿Y cómo nosotros podemos desarrollar estas habilidades espirituales? Pues ejercitándonos espiritualmente. Si yo no me ejercito espiritualmente, no podré desarrollar estas habilidades, estos dones, talentos, como usted le quiera llamar, porque ya hoy la gente le pone cantidades de nombres, le acuña cualquier frase. Pero bueno, la realidad es que esto está presente en la Biblia. Y como está presente en la Biblia, yo lo creo y usted tiene que creerlo si dice ser cristiano, lógicamente. Pero para ello hay que ejercitarse. Entonces, por eso es importante que nos estemos constantemente siempre acercando a la presencia de Dios, teniendo intimidad con Él, con su palabra, para que vayamos agudizando más nuestros sentidos espirituales al punto en que podamos detectar las irregularidades que pueden haber allí afuera. O empezando por las nuestras, ¿no? Porque uno no debe comenzar buscando el problema que está en los demás. El problema comienza, la situación debe comenzar. Un cristiano que se conduce cristianamente, valga la redundancia, es el que comienza mirando primero hacia adentro antes que hacia afuera. Entonces yo antes de juzgar algo, me debo mirar primero a mí a ver si es que tengo un rabo de paja bien largo, ¿no? Porque a veces tenemos un rabo bastante largo o una viga en el ojo, que puede ser la viga con la que construyeron el World Trade Center de Nueva York. A veces puede ser esa la pequeña viga. Entonces todo esto desnuda por completo al falso religioso. Cuando nosotros hacemos esto y lo que Cristo viene haciendo aquí en este discurso y en esta parte que hoy vamos a recoger y que va a estar siendo objeto de nuestra interpretación hoy, es precisamente eso, que pone al descubierto a todo pseudo religioso. Porque el mundo está lleno de falsos religiosos. Está lleno de falsos religiosos. Por eso es que incluso la palabra religión, y esto lo quiero decir porque esta palabra voy a tener que utilizarla mucho a lo largo del discurso. La palabra religión, usted sabe que es una palabra que de hace cierto tiempo para acá, desde el siglo XX, ha adquirido una connotación muy negativa, al punto que la gente ha querido redimirlo y dicen, no, nosotros no tenemos una religión, sino que tenemos una relación con Jesucristo. Pero es que técnicamente, realmente lo que nosotros predicamos es una religión, y no está mal que usted hable de religión. Eso lo entendieron perfectamente los reformadores, que eran gente brillante, que eran gente con muchos doctorados en el pecho, que era gente que escribía libros impresionantes que todavía hoy siguen siendo una fuerte influencia para la cultura occidental. El concepto religión no está malo, que usted le digan que usted es un religioso, no importa. El problema está cuando ya usted no es simplemente un religioso, sino que usted se convierte ya es en una especie de religioso rancio, o su religión o su religiosidad es falsa, o usted se va a los extremos con las cosas. Entonces se puede convertir bien sea un hereje o en un apóstata. Entonces ya su religión deja de ser una religión verdadera y se convierte en una religión falsa. El término que más me gusta a mí utilizar es el fanatismo religioso. Una cosa es ser religioso, otra cosa es ser fanático religioso. Yo soy religioso, usted es religioso, pero hay que discriminar correctamente entre ser un religioso y ser un fanático religioso. Eso es otra cosa. Por poner un ejemplo de fanatismo religioso y para que podamos ver las implicaciones tan fuertes que puede llegar a tener el fanatismo en la religión, vamos a recordar, por ejemplo, rapidito aquí, lo que hacen, por ejemplo, el Islam. ¿Qué hace el Islam? El Islam asesina gente. En virtud de creer que cada vez que ellos asesinan a aquellos a quienes ellos denominan infieles porque no son islámicos, le están haciendo un favor a Dios y se redimen con ello. Mientras que a nosotros nos redime Cristo y nos manda a vivir una vida santa y pura, para esta gente la santidad y la redención está en el hecho de asesinar a todos aquellos que ellos consideran infieles. A saber que quienes ellos consideran infieles, lógicamente, son las personas que no forman parte de su sistema religioso. Esos son a los que ellos consideran infieles. Entonces tú no eres Islam, eres entonces una persona infiel. ¿Infiel a quién? A Yah, a Alá. Infiel a su Dios.
y un favor le hacemos, porque eso lo presentan las suras y las aleyas, un favor le hacemos al infiel en quitarle la vida, porque haciendo eso tienen la posibilidad de que Alá los considere y les entregue salvación. Entonces eso es tener serios problemas mentales. Esa sería la mejor forma en que yo tendría que describir esto. Si algún ilán me está escuchando, algún islámico, alguna persona que suscribe estas ideas, bueno, lamentablemente esa es la realidad. Y el sol no se puede tapar con un dedo, ni con la mano, ni con la tierra, ni con el universo entero. Porque estamos hablando de un acto que es completamente injusto. En el versículo 37 vamos a ver el primer testimonio, el testimonio que corresponde al Padre. Porque hemos entrado en ese estudio. Desde la enseñanza pasada hemos venido hablando acerca del testimonio de Cristo, de los 4 testigos que aseveran que Cristo es en realidad lo que dijo ser y que lo que hizo también fue cierto. Por ejemplo, en el 37 tenemos lo siguiente: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Entonces tenemos acá que el Padre es el tercer testigo de Cristo. Es el tercer testigo de Cristo. Y vaya usted a saber si este es un testigo fiel, poderoso, contundente y certero en su testimonio. Si usted quiere ver algunos textos acerca del Padre siendo un testimonio vivo de Jesucristo, tendríamos que ir a 2 famosos pasajes, que por cierto, ambos pasajes se encuentran en los evangelios sinópticos. A saber, los evangelios sinópticos son Marcos, Mateos y Lucas, que son los que comparten dentro de sus descripciones de los eventos acaecidos en el primer siglo referente a la persona de Cristo, muchas cosas en común. Juan es el único evangelio que no se considera un evangelio sinóptico, puesto que Juan presenta otras cuestiones distintas dentro de su evangelio. Entonces, por ejemplo, tenemos lo que afirma Mateo en el capítulo 3 de su libro, en el versículo 17. Dice de la siguiente manera: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Acuérdense que aquí estamos en el contexto del momento del bautismo de Cristo. Cuando Cristo llega a bautizarse en el Jordán, que lo va a bautizar Juan el Bautista, esa voz surge del cielo y es ahí donde se dice que se vio como una especie de paloma que descendía del cielo y se ponía sobre Jesucristo. En ese momento el Padre, hablando del cielo, una voz que por cierto muchas personas pudieron escuchar, afirma que ese era su Hijo amado, quien él se complacía. Entonces aquí tenemos un ejemplo muy contundente del Padre testificando acerca del Hijo de una manera sin barangón, de una manera que indudablemente es bastante precisa. Otro lo encontramos en Marcos, y aquí tenemos a otro evangelista hablando en un hecho que fue distinto, o un evento distinto. No tuvo que ver con el bautismo, pero sí tuvo que ver con la transfiguración en el monte. En el momento de la transfiguración, ese es otro de los momentos, fíjense que fue en el bautismo y en la transfiguración donde se repite este evento, donde nuevamente el Señor dice, y leo textualmente: entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Fíjense, este es mi Hijo amado, a él oíd. La primera parte de la afirmación del Padre es la misma: este es mi Hijo amado. Allá dice: este es mi Hijo amado, en quien mi corazón se complace. Primero revela que su corazón está completamente complacido con su Hijo, puesto que el Hijo era perfecto, puesto que su Hijo jamás se equivocó, puesto que su Hijo era absolutamente veraz en todo lo que hacía. Y fue justicia y rectitud y santidad perfecta. Y su corazón se complacía en el Hijo. Ahora aquí dice, fíjense que esto es la transfiguración estamos hablando ya de un momento que cronológicamente ocurrió después del bautismo, porque el bautismo fue el inicio del ministerio de Cristo.
Ahora aquí estamos hablando de tiempo después del bautismo de Cristo, estamos hablando ya en un momento donde ya Cristo había iniciado su ministerio, donde ya él tenía a merced los 12 discípulos a quienes estaba formando como apóstoles, a quienes estaba preparando para la obra del ministerio, y en este evento en particular, en la transfiguración del monte, Padre nuevamente vuelve a manifestarse desde los cielos con voz audible y dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. Pero fíjense que al final dice: a él oíd. A él oíd. No solamente testifica de Cristo, nuevamente referenciando que es su Hijo y que él es su Padre, sino que además de eso, en la primera ocasión dice: me complazco en él, pero ahora aquí dice que debemos oírlo. Entonces es un imperativo ético del cristianismo escuchar a Cristo. Por eso le decimos a nuestra religión cristiana, porque es cristiana, no es de otra forma. Nuevamente, este texto nosotros los podemos encontrar en los 3 evangelios sinópticos, el momento de la transfiguración de Cristo, y todos los evangelistas registran el mismo momento y las mismas palabras. Por lo que esto no fue un hecho que solamente vemos ser relatado de manera aislada por alguno de los evangelistas. No, es que de los 4, 3 registraron el mismo evento, tanto cuando ocurrió en el bautismo como ahora en la transfiguración. Entonces tenemos 3 testigos que están aseverando la realidad de un mismo hecho. Y ya saben que todo esto tiene una vital importancia, el tema del testimonio. Está más que claro que el Padre es, sin duda alguna, uno de los grandes testigos de nuestro Señor Jesucristo. Lo otro es que la confrontación de Jesús es bastante severa, declarando que no conocían al Padre. No conocían al Padre. Además, nunca le habían oído. ¿Y por qué no conocían al Padre? Hay dos razones por las que los judíos en aquel tiempo no conocían al Padre. La primera de esas razones, ya vamos a ver, es que nunca le habían oído. Eso es lo que dice la palabra. No lo conocían porque no le habían oído, número 1. No le habían oído. Yo quiero aquí introducir la palabra oír del griego para que le demos mayor expresión a esto y podamos tener claro el significado de lo que significa oír. Porque aquí oír, desde el punto de vista de la terminología griega original del texto, no es simplemente referenciar el hecho de que, puesto que tenemos un sentido auditivo, podemos percibir los sonidos que tenemos en el ambiente. La referencia no es eso, lógicamente tiene eso como punto de partida, porque para oír tenemos que tener oídos como mínimo, ¿no? Si no tenemos oídos, no podemos oír, eso está claro. Pero acá esto va mucho más allá. Acá oír no es simplemente, bueno, sí, percibí algo por mi sentido auditivo y punto. Y listo, allí quedó la cosa. No, la palabra oír, que viene de akwou, la que es la palabra griega, también significa entender y obedecer. Entender y obedecer. Entonces, oír, cada vez que usted escuche la palabra oír, que venga del término akwou, en el griego, debe saber que no está referenciando simplemente esto que dijimos al principio, que bueno, sí, percibo porque tengo oído y listo, y escucho el sonido de las cosas a mi alrededor. No, es que significa entender y obedecer. ¿Qué es lo que está acusando acá, en pocas palabras, Cristo? Ustedes nunca han entendido la palabra y nunca la han obedecido. Eso es lo que Cristo les está diciendo claramente a esta gente. Entonces comenzó a desnudarlos. Aquí comienza el proceso, y aquí les quitó la primera prenda, quizás los zapatos, o vamos a decir la franela. Les quitó la franela o les quitó la túnica. Comenzó a desnudarlos, porque les está diciendo a esta gente que se jactaba precisamente todo lo contrario, que la realidad era que ellos no conocían al Padre. Y las razones eran básicas. No le habían oído, pero lo segundo que dice es que no le habían visto tampoco. No le habían visto. Hay una frase de Eileen Tozer que dice lo siguiente: nunca escuches a un hombre que no escucha a Dios.
Nunca escuches a un hombre que no escucha a Dios. De Aidan Tozer, un erudito norteamericano, pastor, conferencista y escritor. Así dijo él. Caramba, yo creo que estas palabras son más que sabias, sin duda alguna. Perdemos el tiempo en ir a un lugar o acercarnos a personas que dicen estarnos hablando de parte de Dios cuando ellos nunca realmente han escuchado a Dios. Y claro, aquí escuchar, yo quiero dejar esto bien claro, porque esto se puede ir por los lados que no debe, ¿no? Por el lado muy gnóstico de este evangelio de hoy, ¿no? De esta cristiandad de hoy, no digo evangelio, esta cristiandad de hoy. Donde oír para ellos es que Dios audiblemente se les presenta, les dice un montón de cosas, ya saben cuál es el tono de Dios, ya pueden identificarlo a través de las diferentes frecuencias y le hacen una evaluación de frecuencias en un programa especializado y todo este tema. No me estoy refiriendo a eso. Cuando la palabra habla de oír a Dios, y sobre todo para nosotros hoy tiene mucho más sentido incluso que para la gente del primer siglo, porque la gente del primer siglo cuando escuchaba esto, la referencia era únicamente a la Tanakh, a la Torá, porque no existía todavía el Nuevo Testamento. Para nosotros hoy no solamente existe el Antiguo Testamento, no solamente tenemos presentes los escritos veterotestamentarios, sino que además tenemos los escritos neotestamentarios. Entonces tenemos mucha más fuerza en la palabra, tenemos mucha más contundencia en la revelación que tenemos a través de estos dos testamentos. Entonces ya no solamente tenemos la voz de Dios de los escritos del Antiguo Testamento, ahora tenemos la voz de Dios también en los escritos neotestamentarios. Y tenemos a Cristo mismo hablando, que es la encarnación del Padre aquí en la tierra. Fue la encarnación del Padre en la tierra. Entonces no perdamos el tiempo en escuchar a personas, como dice Tozer, que no escuchan a Dios. No tiene sentido que nosotros nos acerquemos a personas que presumen ser enviados de Dios cuando realmente nunca le han escuchado. Y nuevamente, escuchar aquí, tengo que volver a ser enfático en esta idea. Escuchar aquí no es que esta gente, no, pero es que ellos leen la Biblia, no, pero es que estas personas incluso van a un seminario bíblico y todo lo demás. No, es que no es el tema que vayan a un seminario bíblico, no es que lean la Biblia. Es cuánto de esa Biblia que leen, entienden y obedecen. Porque nuevamente escuchar es más que simplemente oír. Escuchar aquí en el contexto y según la palabra es entender y obedecer. Entonces, si estas personas no entienden nada, porque yo conozco mucha gente que se sabe muchos versículos bíblicos. Y una vez tuve un debate con un pastor que me decía que lo importante, o que una de las... Bueno, no fue un debate, fue una conversación. Pero yo lo escuchaba hablar y él me decía que él era una persona, en pocas palabras, parafraseando, él me estaba diciendo que él era una persona que sí predicaba bien y que sí hacía una buena labor como expositor bíblico y enseñaba como tenía que ser bíblicamente, porque él se sabía muchos versículos bíblicos. Imagínense usted, si el único requisito para pararse en un púlpito a predicar es saberse muchos versículos bíblicos, bueno, vamos entonces a poner a todo el mundo a pastorear entonces, porque hay mucha gente que sabe muchos versículos bíblicos. No es mi caso. Yo no me sé muchos versículos bíblicos porque tengo cientos temas con la memoria. Pero hay gente que sabe la Biblia. Bueno, los judíos memorizan la Biblia de punta a punta, la Torá. A los 13 años, según la cultura hebrea, el niño ya debe conocer la Torá por completo. Cuando ellos festejan el Bar Mitzvah, que se hacen responsables de sus propios actos, ellos tienen ya que haber leído y ya tienen que poder recitar palabra por palabra todo lo que la Torá dice. Pero eso a ellos no los justifica. Eso no los hace salvo. Eso no hace que el día que su vida caduque en esta tierra se vayan para el cielo con el Señor. Entonces es lamentable que esta superficialidad y esta forma tan corta de analizar las cosas siga estando presente dentro de la iglesia. Pese a que tenemos un increíble arsenal de eruditos que nos han enseñado a través de la historia cosas tremendas. Pero bueno, estos vicios siguen estando lamentablemente dentro de la iglesia. La segunda razón entonces es que no le habían visto. Entonces, no le conocen, ¿por qué? Porque número uno, no le escuchan, y segundo, no le han visto. Son dos razones suficientes, ¿verdad? Esto aplica en términos naturales. ¿Cómo puede usted conocer a una persona que nunca ha visto y nunca tampoco la ha escuchado? Hay gente que conoce a personas a distancia por fotos,
en el mejor de los casos por una videollamada, pero la escucha, la está viendo, ¿verdad que sí? Es distinto. Hay otros, si hablamos de temporadas mucho más antiguas y nos vamos, no sé, hace 20, 30 años atrás, imagínense las personas que se conocían por correspondencia. Yo conozco casos de gente que se conoció por correspondencia y se casaron, se enamoraron por correspondencia, por medio de cartas. No existían los mensajes de texto, no existía WhatsApp, no existía nada de estas cosas. Por correspondencia. Creo que Sproul fue uno de esos casos. Si mal no recuerdo, en estos días leí algo así de él, que decía algo así como que él, digamos, la relación que él tuvo por no poco tiempo con su esposa fue a través de la correspondencia, porque vivían en estados distintos y les era un poco complicado verse. Y bueno, imagínense, Estados Unidos es un país bastante grande, ¿no? No es lo mismo que Venezuela, que lo podemos recorrer en un avión en 2 horas, ¿no? Allá un poco más complicada la cosa. Entonces, por correspondencia se conocían. Pero caramba, había un medio que le permitía conocer algo de la persona. Había algo escrito que podía reflejar en mayor o menor medida la sinceridad de esa persona en términos de cómo es, qué le gusta, qué no le gusta, cuáles son sus disgustos, sus gustos, etc. El judío tenía el problema de que ni a eso había llegado. Porque aunque tenían la correspondencia, que era la Torá, ¿verdad?, la carta que Dios les había enviado, aunque tenían esa gloriosa correspondencia, nunca la habían entendido y nunca la habían obedecido. Entonces era como no tenerla. O sea, ¿qué diferencia había en tenerla, pero nunca obedecerla ni entenderla, a no tenerla? Que tampoco vas a obedecer ni vas a conocer nada sobre ese ser, porque no la tienes. Creo que la diferencia, bueno, sí hay una diferencia muy grande aquí, que hay que poner en relieve. Y es que mayor pecado tienen, porque la han leído y ya saben lo que allí dice, pero les importa nada. Y siguen estando dentro de la misma condición de no conocer al Padre Celestial, porque no les importa conocerlo. Y esto es una realidad muy clara. Entonces, claro, esto sin duda alguna, la palabra, por ejemplo, Juan en 4:18, nuevamente en el Evangelio de Juan, dice: a Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito de Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y aquí vamos a entrar en una parte que es sumamente importante, porque aunque ciertamente a Dios no se le ha visto en su gloria, porque si recordamos, por ejemplo, retrotrayéndonos a los tiempos veterotestamentarios, Moisés pudo ver los lomos del Señor, luego de tanta insistencia para que se le mostrara algo de Él. Pudo ver los lomos del Señor, pero no más que eso. No más que eso, y me imagino, o sea, claro, uno podría hacer aquí, podría introducirse en una labor de creatividad y más o menos imaginarse el evento, y yo me imagino como una especie de silueta allí, medio transparentosa, medio traslúcida allí, que apenas y podía ver de forma borrosa, porque a Dios nadie le puede ver. Sin embargo, y este sin embargo es muy importante, en el Nuevo Testamento hay algunas situaciones que hacen que esa excusa ya no sirva para nunca más. Y ya vamos a ver cuáles son esas situaciones, porque están en las bocas del propio Mesías. Si nosotros nos dirigimos, por ejemplo, a Juan en el capítulo 14, del versículo 8 al 10, dice lo siguiente: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le dijo la divina respuesta? Jesús les dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y que el Padre es en mí? Estamos viendo. Creo que este mensaje es taxativamente claro. Cristo le está diciendo, en respuesta a la pregunta de su discípulo Felipe, le está diciendo: ¿cómo es que tú me vienes a decir a mí que tú no conoces al Padre o que no has visto al Padre, si has estado todo este tiempo caminando conmigo, Felipe? El que me ha visto a mí, el que me ha escuchado a mí, el que me ha olido a mí, ha olido, ha visto y ha escuchado nada más y nada menos que al propio Padre.
Estas son las claras palabras de Jesucristo. Ha visto al Padre. Pero no queda allí. En Colosenses, Pablo tiene que decirnos otra cosa. En el capítulo 1, versículo 15, dice lo siguiente: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahora aquí tenemos una afirmación paulina de que lo que Cristo dijo allá, que registró Juan en esa conversación que tuvo con su discípulo Felipe, ahora aquí lo que está haciendo Pablo es afirmar que realmente Cristo era la imagen del Dios invisible. No sabría decirles si Pablo estaba enterado de esta conversación que Cristo tuvo con Felipe. No sabría decirles, pero es indiferente. Si la tuvo o no la tuvo, si tuvo o no tuvo conocimiento de esta conversación que Felipe tuvo con el Señor Jesucristo, es indiferente. Porque lo que Pablo está afirmando acá es sumamente claro. Él es la imagen del Dios invisible. Y claro, lo que nosotros pudiéramos aquí entonces decir, entonces ya Dios dejó de ser invisible en la persona de Cristo. Dios dejó de ser invisible en la persona de Cristo. Porque si Él es la imagen del Dios invisible, ¿qué es lo que está diciendo eso? A ver, pongámosle simplemente un poquito de sentido común a este asunto. Si Él está diciendo que Él es la imagen del Dios invisible, es que ese Dios invisible se está revelando a través de la imagen de Cristo, ¿o no? Ese Dios invisible se está revelando, nuevamente repito, a través de la imagen de Cristo. Porque Cristo era una réplica exacta, puesto que ontológicamente comparten el mismo material genético, nuevamente por ponerlos en esos términos, que el Padre. Y si recordamos el inicio del discurso que hemos venido rastreando aquí en el capítulo 5 de Juan, Él comienza diciendo que Él no vino a hacer su voluntad y que Él no hacía nada por su propia cuenta, sino que todo lo que hacía era lo que el Padre le decía que hiciera. Que fue el énfasis de nuestra primera parte en este discurso. Eso estuvo claro en las palabras del Mesías. Entonces, ¿por qué esta gente no lo había visto? Sería una pregunta. ¿Por qué esta gente no le conocía? Ahí están las razones claras. Y son las mismas razones que aplican para todo el mundo hoy. Son las mismas razones que aplican para mí, que aplican para ustedes, que aplican para toda la era de la historia humana. La gente no conoce al Dios invisible porque no han escuchado la palabra de Jesucristo, porque no han vivido a Jesucristo, porque no han tenido una relación con Jesucristo. Porque quien vive con Jesucristo, quien tiene una relación con Jesucristo, quien vive por Él y para Él y replica todo lo que Cristo hizo, ha visto al Padre también. Conoce al Padre. Porque Cristo no es un ser aislado del Padre. Acuérdense que Él es parte de la Trinidad, de ese mismo componente ontológico que ostenta la divinidad, la deidad del Dios Todopoderoso. En el 38, lo que claramente Él dice es lo siguiente: ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. No tienen su palabra. ¿Por qué? Porque al que Él envió, vosotros no creéis. Aquí hay una acusación que es bastante odiosa, muy odiosa. Y hay dos razones para esto. Hay dos razones para que esta acusación que Cristo está haciéndole a los judíos suene muy odiosa para el oído del judío, de este falso religioso. La primera razón es que los judíos se jactaban de conocer la Torá. Entonces, ¿cómo es que este hombre me viene a decir a mí que yo no conozco al Padre porque, entre otras cosas, una de las razones por las cuales no puedo conocer al Padre es porque no conozco la palabra, porque la palabra no mora en mí? Y hay que hacer aquí una distinción, ¿no? Creo que la discriminación es importante. Una cosa es que usted conozca la palabra en un sentido simplemente nociológico, y otra cosa es que la palabra de Dios more en usted. Esa discriminación hay que hacerla, porque esta gente, sin duda alguna, ellos eran expertos en el estudio de la Torá, lo que por cierto los hace ser más pecadores todavía de lo que son. Ellos eran expertos en el estudio de la Torá, conocían cada una de las letras de esa Torá,
pero esa palabra no moraba en ellos. ¿Y qué quiere decir que more? Cuando nosotros hacemos morada en un lugar, estamos viviendo en ese lugar, ¿verdad que sí? Lo que quiere decir entonces aquí morar es que la palabra no vive en ellos y que ellos no viven en la palabra. En otras palabras, no viven la palabra. Eso es lo que está sucediendo acá. No viven la palabra. Y ese es el gran problema. Otro de los grandes problemas que aqueja mucho la cristiandad de nuestro siglo. Que son personas que pueden tener mucho de la palabra en los registros neuronales, pueden tener mucho de la palabra entre las cosas que han leído en mente, pero luego eso no es más que simplemente eso, un registro de inerte de una palabra que jamás ha tenido arte ni parte en sus vidas diarias, porque no viven por ella ni viven para ella. Entonces esto era una acusación sumamente odiosa para el judío, porque el judío nuevamente era una persona muy jactanciosa con el tema del estudio de la Torá. De hecho, no habían expertos mejores que los judíos para estudiar las escrituras en esos tiempos. Ya hoy los tiempos son distintos, porque la cristiandad lógicamente se extendió a todo el mundo. En aquel tiempo estaba restringida a esas pequeñas localidades del Medio Oriente. Pero hoy día tenemos la palabra que se ha derramado como un río de agua viva por todas las naciones del mundo. Y tenemos eruditos que han nacido en todas las eras y en todos los tiempos y en todas las culturas y en todos los países. Esto es algo que está más que claro si nosotros hacemos una pequeña revisión acercando nuestro lente a la historia. Es lo que podemos ver allí. Entonces, esa era una de las cosas odiosas. Lo otro odioso, la otra razón que para los judíos sonaba muy odioso al Cristo decirle estas palabras, era que, caramba, ¿cómo que para que la palabra de Dios more en mí, yo tengo que recibirte a ti? Acuérdense que ellos fueron enemigos acérrimos de Jesucristo. Ellos fueron enemigos declarados públicamente del Señor. Entonces, que este hombre me venga a decir a mí que uno de los requisitos para que yo pueda decir que la palabra de Dios mora en mí es que le tenga que aceptar sí o sí, sin duda alguna para ellos era una blasfemia. Eso era considerado un acto totalmente herético para el judío del primer siglo. Y no muy distinto para el judío de hoy, por supuesto, para el judío que sigue preso en estos barrotes del judaísmo. Exactamente lo mismo ocurre. Y lo mismo está ocurriendo incluso con personas que están hoy suscribiendo las ideas mesiánicas y todo este tema también de las raíces hebreas. Lamentablemente, pero hay que decirlo. Pero ellos no estaban dispuestos a aceptar a Cristo. Eso está más que claro y eso lo podemos ver nosotros de manera muy evidente si nos recorremos todos esos evangelios y vemos cada uno de los eventos que Cristo tuvo que afrontar dentro de su peregrinaje de fe cada vez que se le acercaba un fariseo de estos, a quienes tuvo que dedicarle varios capítulos en discursos bastante dilatados diciéndoles lo que realmente ellos eran. Unos falsos, unos sepulcros emblanquecidos que por fuera se veían muy bonitos, pero que estaban llenos de huesos y de pudredumbre por dentro. Unos hipócritas como ningunos otros había conocido la historia de la humanidad. Unos hijos de Satanás fue otra de las fuertes sentencias que Cristo hizo refiriéndose a estos falsos religiosos, hijos de Satanás, que se vivían jactando con todo este tema del particularismo hebreo y que creyendo que por el simple hecho de ser hebreos y de descender genéticamente de Abraham ya ellos tenían toda la promesa para ellos. Esto no es lo que la Biblia enseña, pero sí es lo que ellos han creído históricamente y es lamentable. Tenemos que seguir orando por ellos para que la luz del Evangelio llegue a ellos. Veamos algunos textos donde se asevera que Cristo es la palabra, de que es imposible de que una persona que diga ser cristiana no tenga la palabra dentro de sí y aún así quiera seguir afirmando que es cristiana. Miren lo que dice Juan 1:1, que es uno de los textos sin duda alguna más evidentísimos para argumentar al respecto. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora, si tenemos dudas en saber a quién se está refiriendo cuando hablan del verbo, tendremos que avanzar un poquito más en la lectura dentro del mismo capítulo y llegar hasta el versículo 14 de Juan, que dice de la siguiente manera: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
¿Cuál fue el verbo que habitó o que se hizo carne? ¿No es acaso esto un evento que está aludiendo a la encarnación de Cristo? Está aludiendo a la encarnación de Cristo en el cuerpo de un ser humano, a su nacimiento divino, virginal, milagroso, por el Espíritu Santo de Dios. A esto es que está aludiendo. Entonces estamos viendo que no puede haber tal cosa como decir soy cristiano y no tener la palabra de Cristo morando en mí. No, pero tú eres cristiano ¿por qué? Bueno, no, porque yo me sé los 10 mandamientos y los pongo en práctica. Eso es todo. Eso es todo. Te justificas nada más por la ley entonces. ¿Y dónde queda Cristo en tu fórmula? Bueno, no, Cristo fue un maestro importante, dijo algunas cositas que de vez en cuando uno atiende, pero lo importante es estar allí en los 10 mandamientos, o en los 613 mandamientos, dirían otros, más extremos por supuesto, y supremamente legalistas, porque no hay que perder de vista que toda esta gente tiene el germen del legalismo integrado en su psique y no pueden pensar de otra forma que no sea a través del formato legalista. Entonces, la conclusión de lo que este texto nos deja ver, en lo que acabamos de analizar, es que el que no recibe a Cristo no recibe su palabra, y podemos decirlo al revés, el que no recibe su palabra no recibe a Cristo. Y eso es lo que Cristo le está diciendo a los judíos, eso es lo que Cristo le está diciendo a la humanidad, eso es lo que Cristo le está diciendo a todo el mundo en todas las diferentes eras. En el 39 tenemos entonces al cuarto testigo. ¿Qué nos dice este cuarto testigo? Y ya con esto finalizamos toda la parte de los testigos. Miren lo que dice, versículo 39. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras vienen entonces a ser un formidable testigo de Cristo, y ellas son las que dan testimonio de Él. Y tenemos que escudriñarlas. Acuérdense que la palabra escudriñar, que esta es una palabra que viene del griego ereunao, significa algo muy distinto a lo que la gente suele por regla general interpretar cuando hablan de escudriñar. Por regla general la gente lo que tiene en mente cuando leen la palabra escudriñar es leer y punto. O sea, lo que está diciendo el Señor aquí es que lea la Biblia, nada más. No, pero es que esto tiene un sentido mucho más amplio y mucho más profundo. Lo que realmente está diciendo es que debo buscar e investigar. Eso es lo que significa la palabra escudriñar acá. Y claro, cuando usted entra en una labor de investigación, investigación es simplemente leer. Investigación es cotejar textos, investigación es buscar en diferentes fuentes, cotejar esas fuentes, ir a las profundidades, consultar los textos de erudición más importantes para la información que necesito desarrollar, tener una visión clara del asunto. Cuando usted va a presentar la tesis en la universidad, usted no agarra y simplemente, bueno, hay gente que por montones hace ese tipo de cosas, pero no es el deber ser, y eso se ve muy reflejado en las notas. A veces ni se ve porque, bueno, los profesores que evalúan son tan sinvergüenza como los propios alumnos, ¿no? Pero cuando usted va a presentar una tesis, ya no digamos de pregrado, digamos ya una tesis de grado, a niveles ya de cuarto nivel de estudio, posgrado. Cuando usted va a presentar una tesis, usted tiene que tener sumo dominio de lo que va a presentar, del tema que está desarrollando. No es que usted simplemente se va a aprender al caletre lo que la tesis dice desde la letra A hasta la Z, en las, no sé, 500, 600 páginas que pueda tener su trabajo de investigación. Es que usted, si realmente hizo esa investigación y no la compró o la pagó, tiene que saber responder a cualquier pregunta que le hagan, por supuesto, preguntas que tengan consistencia con lo que usted estudió, porque no es que de repente usted hizo una tesis, no sé, desarrollando el tema de, no sé, los pozos petroleros, y venga el profesor a preguntarle sobre cómo se construye un puente colgante. O sea, esas estupideces no. Aunque en este mundo se ven cosas de ese tipo y peores, ¿no? Realmente, ¿no? Hay gente que es muy inconsistente y que parece ser que el sentido común no le funciona muy bien. Pero si usted ha estudiado y ha investigado realmente su tesis y ha sido el verdadero desarrollador de su tesis, usted tiene que saber contestar a cualquier pregunta que le hagan, porque usted es el que ha investigado eso. Y la investigación no fue simplemente leer, fue leer con entendimiento, fue buscar en fuentes, fue cotejar fuentes, cotejar textos, hacer investigaciones, hacer entrevistas, presentar eruditos, todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando yo voy a la Santa Escritura
Eso es exactamente lo que tengo que hacer. Cuando yo voy a las Escrituras y voy a escudriñarlas como Cristo me está diciendo aquí que debo hacer, no es simplemente entender que es que debo leerlas. Lógicamente el punto de partida es leer, porque si usted no lee, ¿a qué cosa se le va a meter el diente si no está leyendo entonces, no? Se supone que ese es el punto de partida, pero es simplemente eso, un punto de partida. No es el fin en sí, el fin es que usted esa palabra la lea con entendimiento, la investigue y la coteje. Por eso que es importante cuando estamos haciendo exégesis, y eso lo pudimos ver hace poco en nuestras clases, que cuando nosotros estamos estudiando un tema en particular y queremos afianzar una idea X, cualquiera sea la idea, nosotros tenemos que buscar el material, todo el material que sea posible entre los diversos autores que existen dentro de la Biblia y que escribieron sobre ese tema, para ver cuál es su mentalidad y a ver si todos concuerdan, si son consistentes con la misma idea. Porque eso le da fuerza a la investigación. O sea, mira, esta idea que te estoy presentando no es una idea que simplemente la saco de lo que dice y me aíslo del resto del mundo. No, es que esta idea también está presente en este otro autor, en este otro autor y en este otro autor. Y luego que hicimos una labor de cotejo nos dimos cuenta que no habían diferencias. Claro, cambiaba el vocabulario, cada quien habla en sus términos, cada quien habla en su formato, pero la idea en esencia es exactamente la misma. Y eso es lo que se le conoce en ese sentido como el análisis teológico, otros le dicen el análisis bíblico. Pero eso es importante y tenemos que hacerlo. Entonces, este tema es importantísimo, escudriñar las Sagradas Escrituras. Ahora, aquí hay una pequeña, no sé si decirle polémica, creo que sí puede ser un tanto polémico. Hay algunas versiones que no dicen escudriñar, sino que dicen escudriñáis. Escudriñáis las Escrituras porque en ellas os parece que hay palabras de vida eterna. En el caso presente nos dice escudriñad, es una orden. En el otro caso no es una orden, sino una afirmación que está haciendo saber de que ellos ciertamente escudriñaban, de que sí escudriñaban. Entonces, ¿con cuál nos quedamos? Vamos a ver cómo resolvemos esto, porque es importante tener presente esto. Sin duda alguna, escudriñáis es correcto, pero escudriñad también es correcto. Y podemos valernos de los dos sentidos, puestos que nos dan un mensaje sumamente contundente. Sumamente contundente nos dan un mensaje. Si el Señor les está diciendo escudriñad, es porque parece ser que la labor, la tarea de escudriñar que los judíos han llevado a cabo a través de la historia no ha sido dentro de los términos y parámetros correctos. Pero si le dices escudriñáis las Escrituras, porque en ellas os parece que hay vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, lo que entonces Cristo está diciendo es, sí, ustedes las escudriñan, solamente buscando palabras de vida, pero el asunto de escudriñar la palabra no es solamente buscar palabras de vida, es que ustedes me encuentren a mí, y me reciban y me acepten a mí, lo que por cierto no están haciendo. No están haciendo. Ciertamente el pueblo judío ha sido experto en estudiar las Escrituras a través de los tiempos, pero que eso sea así, en ningún sentido nos dice que ellos, por estudiarla mucho, la entiendan, mucho menos que la obedezcan. Porque de hecho Cristo tuvo que hacer una reinterpretación de muchos aspectos de la Torá que el judío históricamente había creído de una forma que era totalmente distinta, que no tenía nada que ver con lo que Cristo dijo. En otros casos Cristo simplemente está llevando las cosas a una profundidad mucho mayor, que a no ser que Cristo le hubiera dicho, ellos no se hubieran enterado tampoco del asunto, precisamente porque su labor de escudriñar era demasiado superficial, era sin entendimiento, era sin deseos de querer obedecer esa palabra. Eso era lo que pasaba. Era sin deseos de estudiar esa palabra. Por lo que esta gente escudriñaba mucho solamente para hinchar su soberbia. Y quiero citar una frase de Jonathan Edwards que dice lo siguiente: no trates de obtener conocimiento con el fin de debatir a otros, sino con el deseo de glorificar a Dios y de alimentar a otros. Esta gente está precisamente haciendo lo contrario a lo que Jonathan Edwards está diciendo aquí. Jonathan Edwards dice
que la razón por la cual debemos aprender y conocer las Escrituras es no para debatir a otros y hacerles saber cuánto sabemos, sino para glorificar a Dios y para alimentar la vida de las personas que están desnutridas espiritualmente. El judío, ¿qué era lo que hacía? Precisamente lo contrario. A ellos no les interesaba ni glorificar a Dios y tampoco les interesaba alimentar el alma de los desnutridos. Ellos lo único que querían era pompa, porque si había algo que a esta gente le gustaba era que los glorificaran, que la gente les diera reconocimientos públicos, que la gente les dijera públicamente ante toda una multitud cuán buenos eran, cuán conocedores y expertos eran de la Torá y todo este tema. Pero todo era una cuestión que convergía en un mismo punto, y es en el tema de la soberbia. Lo hacían simplemente por soberbia, por nada más que eso. Esa era la única razón que estaba en ellos. O sea, yo quiero estudiar la Biblia y la escudriño todos los días de mi vida porque no quiero que cuando me pregunten algo sobre ella yo no tenga algo que contestar. Yo quiero que por el contrario vean que yo tengo que contestar, y no poco, sino mucho, para jactarme. Entonces hay mucha gente que estudia las Sagradas Escrituras solamente con el sentido de jactarse ante los demás y hacerle saber al que sabe poco cuánto yo sí sé, y que más le vale que se me acerque y me pregunte si es que él quiere saber también. Pero con ese sentido de arrogancia y de soberbia, no porque en verdad tiene el amor, no porque tenga amor y ese amor le lleve a querer educar a otros para que otros salgan del salvajismo en el que viven, sino por simple y única soberbia. Es la razón por la que esta gente ha hecho esto. Lamentablemente, hay que decirlo, pero esa es la realidad. En los dos últimos versículos tenemos tres afirmaciones que son muy importantes y que exponen el carácter de oscuridad de todo falso religioso. ¿Cuáles son? Vamos a ver. Dice la palabra así: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Imagínense usted con lo que Cristo cierra esta parte. Entonces hay tres afirmaciones aquí que son bastante serias. Número uno, ellos no querían ir a Cristo. Número dos, eran gente vanagloriosa, que buscaban la gloria de los demás. Y número tres, que quizás esta sea una de las partes más difíciles de digerir para ellos, es que el amor de Dios no está en ustedes. Y es que, claro, lo que Cristo viene describiendo en todos los versículos anteriores, si hemos puesto atención en estos detalles, esta es la conclusión lógica. La conclusión lógica, o más bien, fíjense, la razón, la causa, el motivo por el cual los judíos no conocían al Padre, porque la palabra de Dios no moraba en ellos, porque no habían recibido a Jesucristo, era porque no tenían amor por Dios. Su relación con Dios era una relación inerte, muerta, una relación como la que muchos cristianos tienen hoy, una relación que no tiene ningún sentido, una relación donde la persona sigue haciendo lo que quiere, cuando quiere y como quiere, como todo un soberano de su propia vida. Pero no están dirigiéndose conforme a los estatutos escritos. Entonces quieren tener una relación con Dios a su manera y no a la manera que Dios presenta. A su manera, como ellos quieren, como a ellos les venga en gana hacerlo. Pero es que la Biblia es clara y ha puesto parámetros para todo lo que nosotros tenemos que hacer. La Biblia ha sido clara en todos los asuntos espirituales y cómo nosotros debemos desarrollarlos. Y no es a nuestra manera. Lógicamente hay en algunos casos donde Dios da ciertas libertades de cómo hacer ciertas cosas, pero siempre en esencia hay métodos, hay parámetros, hay reglamentos que Dios ha establecido de cómo se deben hacer las cosas. Yo no debo adorar a Dios como yo quiera, yo debo adorar a Dios como Él me dice que debo adorarlo. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas religiones falsas que creen que adorando, apostrándose o sentándose delante de una imagen de palo, están adorando a Dios. Y la palabra es completamente recriminatoria ante ese tipo de acciones y le llama idolatría. Entonces yo no adoro a Dios cuando me postro delante de la imagen supuesta de un cuadro que tiene la cara de Jesucristo o el corazón de Jesús.
No por eso estoy adorando a Dios, porque ese no es el método. Dios ha sido claro en cuál es la manera en que nosotros tenemos que adorarle. Y adoración en la Biblia, si nosotros nos acercamos nuestro lente a la manera en cómo todos los hombres y mujeres que sirvieron al Señor lo hicieron, vemos que es un estilo de vida. No es simplemente andar vociferando cosas. Es tener un estilo de vida acorde y afín de todo lo que la Sagrada Palabra recoge en este precioso texto que llamamos Biblia. Esa es la manera correcta de nosotros hacerlo. Aunque los judíos escudriñaban las Escrituras con el paradigma de creer que por solo estudiarlas tendrían vida, la realidad es que Cristo les confronta al decirles que la vida está solo en Él. Entonces aquí Cristo viene a formar un contraste. Ustedes escudriñan buscando allí la vida, pero se están perdiendo el detalle más importante, que para que ustedes puedan hallar esa vida que tanto buscan, escudriñando, tienen que hallarme a mí. Si no me hallan a mí, ustedes no están hallando absolutamente nada. Ese es el contraste que Él viene a hacer acá. Y ahora, vamos a ver lo que Cristo tiene que decir al respecto sobre sí mismo con el tema de la vida. Para eso quise recoger dos pasajes que son muy conocidos, arduamente conocidos y que tienen una importancia bastante trascendental. Por lo menos en Juan 11:25 les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, si queremos una afirmación más grande y profunda que esa acerca de que Cristo realmente es la vida, bueno, yo no sé qué otro texto tendríamos que buscar. Pero aquí tenemos otro texto, Juan 14:6, más conocido todavía que el anterior. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad, y termina con ¿qué? Nuevamente con vida. Él es la vida. Esa vida se la estaban perdiendo estos falsos religiosos. Y en el caso presente son los judíos, pero es que se lo han seguido perdiendo los falsos religiosos a través de la historia y se lo siguen perdiendo los falsos religiosos que hoy mismo ofician en iglesias. Ustedes saben que muchas facciones del supuesto cristianismo, que incluso no le llaman cristianismo porque eso para ellos es una herejía, no adoran a Cristo, adoran a la Biblia. Y usted sabe que adorar a la Biblia también es un acto de idolatría, ¿no? El Señor no me está llamando a adorar su palabra, me está llamando a adorarlo a Él, no a su palabra. Porque, claro, hay algunos que para justificar esta mala acción, dicen, por ejemplo, pero es que la palabra es Cristo y Cristo es la palabra. No, pero es que ya va, un momentico. Hay que hacer una discriminación importante. Cristo es la palabra viva, ¿en qué sentido? En que Él es la vida. La palabra promueve vida y Él es la vida. Pero ontológicamente o en un sentido estricto de hacer esta diferenciación, Cristo y la palabra no son exactamente la misma cuestión. Entonces hay que hacer una diferenciación allí. De hecho, esto ha sido tan así que, por ejemplo, la parábola donde Cristo habla sobre los dos cimientos ha solido ser muy mal interpretada. Cuando se dice que el fundamento sobre el cual el sabio construyó su casa, que era la roca, representa a Cristo. Y Cristo no dice allí que lo represente a Él, dice que representa es a la palabra. La roca representa la palabra, no a Cristo allí, en el contexto de esa parábola. Y no podemos hacer la igualdad entre Cristo y la palabra en ese sentido, porque Él está dejando una distinción clara. Todo aquel que pone por obra mi palabra, comienza la parábola, lo compararé a aquel que hizo su casa y la edificó sobre la roca. Pero fíjense que Él está hablando de la palabra, no está hablando de Él. Y no dice, todo el que habla de mí o el que se pone en mí, lo compararé. No dice, el que pone por obra mi palabra, lo compararé a un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Vinieron los vientos, vinieron todos los desastres naturales y la casa se mantuvo de pie. Entonces esa es una discriminación que a veces es un poquito complicada, no digo que no, es un poco complicada hacerla, sí es cierto, es complicada, pero hay que ahondar en estos detalles, es importante que ahondemos en estos detalles. A lo mejor no he dado la mejor explicación posible, pero creo yo que podemos tener por lo menos algo de la idea que quiero transmitirles, ¿no? Cristo entonces se niega también a recibir gloria de los hombres. Otra de las cosas que les dicen, esta gente, ustedes están acostumbrados a recibir glorias entre ustedes mismos.
Esto es una práctica muy común de ustedes. Yo sé que esto es una práctica muy común de ustedes. Por eso es que él tuvo que decirle en su discurso, yo no recibo gloria de hombre alguno. Porque yo sé que esa es una práctica común en ustedes. A ustedes les gusta tocar campana y trompeta cuando van a dar una limosna para que todo el mundo lo vea y los exalte y los reconozca públicamente. Como el caso también del publicano y el fariseo. Uno decía, yo no sirvo para nada, que era el caso del publicano, no soy merecedor de nada. El otro se justificaba diciendo que cumplía con creces. Imagínense, mire lo falso, la falsedad que llega al falso religioso, que cumplía incluso con creces las demandas que la Torá hacía. Caramba, sí, con tan creces las cumplían que están todos condenados. Y que Cristo los condenó cada vez que les hablaba. Se nota que las cumplían con creces. Se nota. Entonces, esta gente tenía esto como una práctica común. Ellos todo el tiempo andaban dándose gloria los unos con los otros. Y buscaban hacer que las cosas que hicieran siempre fueran públicas, que todo el mundo se enterara, tocaban trompeta. Y todo esto lo hacían porque querían que la gente los reconociera. Y andaban con sus atuendos siempre súper bien blanquitos y hermosos, bien arregladitos, con su corbatica bien acomodada, nada que ladeada para un lado ni para el otro, porque ellos querían hacerse sentir que eran distintos entre la muchedumbre de estos pobres plebeyos que no saben ni siquiera cómo se llaman. Esa arrogancia es muy propia de las personas de ese tiempo, del fariseo de esos días, que tampoco es nada distinta a la de los fariseos de hoy. No es nada distinta a los fariseos de hoy. Estas cosas habló Jesús. Fíjense, vamos a ver algunos textos que nos ponen de relieve y nos afirman claramente que estas palabras no eran simplemente palabras y nada más que eso. Vamos a ver cómo Cristo aquí asevera que ciertamente Él no recibe gloria de hombre. ¿De quién recibe entonces gloria a Cristo? Ya vamos a ver. Fíjense lo que dice Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Estamos viendo la completa relación de igualdad que hay entre el Padre y el Hijo dentro de la deidad, dentro de la divinidad. El Padre es quien glorifica al Hijo y el Hijo es quien glorifica al Padre. Por eso Cristo les dijo, mijo, yo no vine aquí a buscar gloria de ninguno de ustedes. A mí no me interesa la gloria de ustedes. Todos son una cuerda de paganos, todos son una cuerda de desobedientes que ni siquiera han podido sostener ni una sola letra de la ley. ¿Creen ustedes que yo voy a recibir gloria y pompa de semejantes seres tan miserables como ustedes? ¿Creen ustedes que yo vine a buscar esa porquería, esa miserabilidad, esa pobre y desnutrida condición espiritual en la que ustedes se encuentran y que si no se arrepienten y me reciben se van a ir todos para el infierno? ¿Creen que yo vine a buscar eso? Yo no he venido a buscar eso. Aquí he venido a glorificar yo es a mi Padre y Él también es el que me glorifica a mí. Y en Juan 13:31, volvemos a la idea. Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en Él. Nuevamente, tenemos la idea. Dios es el que glorifica al Hijo y el Hijo, en lo que Dios glorifica al Hijo, el Hijo glorifica al Padre. Estamos viendo este principio de reciprocidad que existe en la glorificación del Padre con el Hijo, que nos hace saber una vez más que hay completa igualdad entre el Padre y el Hijo. Y que ciertamente, como se lo dijo a Felipe Cristo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, ha visto la imagen del Dios invisible, como luego lo dice Pablo en Colosenses 1, que es la mayor exposición cristológica que Pablo hace de todas sus cartas. Me han visto a mí, el que ha visto al Padre, el que me ha visto a mí, ha visto por ende al Padre. La acusación más dura, sin duda alguna, dentro de estos dos últimos versos, es la de que ellos no tienen el amor de Dios en sus corazones. El amor de Dios no habita en ustedes y ese es el problema base. El problema fundamental de ustedes es que ustedes no aman a Dios. Y puesto que no aman a Dios,
no tienen la palabra morando en ustedes, por eso no me pueden recibir a mí. No me pueden recibir porque no me aman, porque no aman a Dios, y el que no me ama a mí no está hablando al Padre, porque el que rechaza al Hijo rechaza al Padre. Es así la relación, así de estrecha es la relación entre el Padre y el Hijo. El que no me ha aceptado a mí no ha aceptado al Padre. El que a mí me rechaza, rechaza al Padre. El que a mí me odia, al Padre odia. Es una posición total de igualdad entre el Padre y el Hijo. De tal suerte que todo lo que nosotros pensemos del Hijo, eso mismo estamos pensando del Padre. Si yo pienso que el Hijo es impotente, incapaz y que es uno más entre el montón, exactamente esa misma idea se está remitiendo a Dios Padre, porque es lo mismo. En esencia son la mismo Dios. No es la misma persona, pero es el mismo Dios. Fueron varios los asuntos tratados por Cristo en esta parte del discurso. No obstante, le hemos dado un especial énfasis, aunque sin omitir el resto de los puntos importantes, al tema de los dos testigos que faltaban por estudiar. Recordando, uno era el Padre y el otro las Santas Escrituras. Con estos dos testigos se llega a la totalidad que referencia a este discurso mesiánico. Ya habíamos dicho en la parte anterior de la homilía que era necesario que los testigos tuvieran la intención de afirmar a Cristo como lo dijo que era, y que de hecho lo que es, habían de estar a la altura de sus solemnes declaraciones. Es decir, estos testigos tenían que estar a la altura. Quienes fueran a testificar sobre la realidad de Cristo tenían que estar a la altura de la propia grandeza de Cristo. Y vaya usted a saber si estaba a la altura que el Padre testificara sobre el propio Hijo, ¿no? Está más que claro eso. Tenían que estar entonces a la altura. Completamente, los testigos tenían que estar a la altura, puesto que esas declaraciones de Cristo fueron muy solemnes. Creo que ese requisito se ha cumplido con creces. Los dos que han sido objeto de nuestra mirada hoy son sin lugar a duda los más poderosos, resaltando que el más poderoso de todos, que rompe con toda duda, es aquel que procede de los labios del propio Padre. Aunque el testimonio de la palabra, según entiendo, vendría a ser quien secunda en importancia. Saliendo un poco de las fuentes testimoniales, acerquémonos un poco nuestro lente al resto de los aspectos críticos que se exponen en esta homilía. Resumiendo, lo que Jesús con toda severidad hace, además de mostrar sus fuentes testimoniales, es darle un contundente golpe al falso religioso, quienes en el contexto del evento particular eran los judíos. Pero no erremos en nuestra análisis. Que en ese evento haya sido ellos no debe llevarnos a omitir una realidad que es mucho más extensa y que se ha venido cuajando en el tiempo a través de diferentes sociedades y culturas. Los falsos religiosos han sido un problema que antaño viene acompañando a la Iglesia desde sus inicios. Al no ser dispensacionalista, porque yo no soy dispensacionalista, ya ustedes lo saben, no creo que la Iglesia haya tenido su inicio en el Pentecostés. Según entiendo, más allá de si manejo una visión federal o de pacto, la Iglesia se puede rastrear desde el propio Antiguo Testamento. Lo cierto es que en todas las eras la Iglesia ha estado llena de cizaña. Ni siquiera la Iglesia de Cristo, en el sentido primitivo, por decirlo de alguna forma, por supuesto, cuando me refiero a esa pequeña comunidad que él formó con sus 12 discípulos, estuvo exenta de ese problema. Judas fue la oveja negra de ese grupo. Tan grande fue su oscuridad que entregó en manos de sus enemigos al mismo dador de la vida. Esto pudiera parecer un caso aislado, pero lo cierto es que la Iglesia ha estado llena de estos casos. Las acusaciones se orientan a la inexistencia del amor en estos religiosos, a la vaciedad de la palabra de Dios en sus espíritus, por ende, a la falta de entendimiento y en última instancia de obediencia a esa gloriosa palabra que bien Cristo expuso solo podía venir de Él. Y en esto último radica todo el problema. Quien no acepta a Jesucristo no puede tener su palabra. Por consecuencia, la vida y la salvación.
no pueden ser posibles. Además, pone en relieve que estos pseudo religiosos tienen la costumbre de buscar gloria de los demás, puesto que tienen un corazón hinchado por la soberbia. Es doloroso tener que decir que esta condición se ha venido calcando en otrora. En todas las fases históricas de la Iglesia, en todas ellas, puede que algunas cosas tengan ciertas modificaciones, como un ropaje distinto u otros colores, pero en esencia sigue siendo el mismo problema. Hoy por hoy, la Iglesia tiene serios problemas que solucionar, hermano. Tenemos serios problemas que solucionar. Estos todos pueden ser resueltos mediante la conciencia de un pueblo que está enterado de esas áreas enfermas y que con sabiduría e inteligencia espiritual actúan con obediencia y entendimiento al sagrado texto. La cizaña debe ser expulsada de nuestros templos en su debido tiempo, pero para llevar a cabo esa labor se debe poder identificar la cizaña. Para ello es necesario estar bien educados en la palabra de Dios, porque este ejercicio no se debe dar mediante especulaciones absurdas o presunciones. Alto riesgo se corre quien no haga su labor con entendimiento bíblico sólido. Expurgar nuestras iglesias de la malévola cizaña es un imperativo ético de la cristiandad. Termino con una frase importante que tiene como objeto hacer una simple discriminación. La iglesia no es un museo de santos, es un hospital para pecadores, es un hospital para enfermos. Pero un pecador arrepentido y que día a día trabaja en su santidad no es lo mismo que un falso religioso o un pedazo de cizaña. Por tanto, trabajemos arduamente en nuestra santidad, sabiendo que el Dios y Padre al que le servimos no es deudor de nadie y con creces galardonará a sus fieles. Damos gloria y honra a su santo nombre. Amén.